Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas. Estamos en Sanamente de Caracol Radio. ¿Qué pensaría usted, querido oyente, que su cuerpo estuviera lleno de gran cantidad de gérmenes, muchos más que sus células que hacen lo que se llama su cuerpo, el mío, el de cualquiera de nosotros, y que esos gérmenes nos dieran muchas condiciones saludables? Es más, que si tuviéramos ciertos gérmenes podríamos vivir muchos más años, y que si no los tenemos nos enfermamos, y que la vida moderna los acaba. Esos gérmenes, eso conforman una gran condición en nuestra vida que llamamos la microbiota, que además tiene un peso muy grande, que además nos da salud, bienestar. Ellos son campesinos en nuestro gran ecosistema biológico que llamamos organismo vivo. El doctor Osvaldo Rojas es médico cirujano en la Escuela de Medicina Juan N. Corpas, especialista en regeneración celular con células madre y en terapias no farmacológicas, hace terapia neural y homotoxicología. Además estudió dismetabolismo en la Universidad de Cali y medicina de la regeneración fisiológica en la Universidad de Milán en Italia, y nos acompaña esta noche para hablar de la microbiota. Doctor Osvaldo Rojas, buenas noches. Buenas noches, doctor Santiago, muchas gracias por la invitación. No somos primos, estamos aquí acompañándonos, hablando de temas de salud, pero muchos Rojas ahí por estos lados. Muchos Rojas, sí. Bueno, doctor Rojas, cuénteme qué es la microbiota. Bueno, la microbiota, como usted lo decía, es una serie de microorganismos que habitan en nuestro cuerpo y que está compuesta no solamente por bacterias, sino que también hay un componente de virus, hongos, protozoarios, parásitos, buenos, malos. Gérmenes, es decir, bichos. Hay una cantidad de bichos, se le puede llamar en palabras sencillas, Sí. que están relacionadas directamente con la existencia y la evolución de la raza humana y de la vida en general. Se cree que estos bichos, en especial las bacterias, existieron miles de millones de años antes que la humanidad, y que si algún día se llega a extinguir la humanidad, pues estas bacterias serán las últimas en desaparecer de la faz de la Tierra. Así que eso nos da una importancia de lo que significan las bacterias, no solamente para la vida humana, para la vida en general. Eso es cierto, porque nosotros somos seres vivos y ahí estamos hechos de muchos otros seres vivos pequeñitos. Cada célula es un organismo vivo, y las bacterias, los hongos, los parásitos, los virus son seres vivos. Y si lo vemos más grande, la Tierra es un ser vivo, nosotros somos celulitas de esa Tierra, y así la Tierra es de un ser mayor, sistema solar, y seguiríamos en este proceso como los átomos forman las moléculas y las moléculas forman estructuras mayores, en fin. Bueno, pero ¿qué importancia tiene? Denos un poquito más la filosofía, no, sino la historia y la biología de esto, la filosofía un poquito también, el sentido bonito. Sí, como les decía, la evolución del hombre, la presencia del hombre y de los seres vivos en la Tierra dependen de las bacterias. Algunos estudios han demostrado que cuando no había ningún habitante en la Tierra y era solo, predominaba el mar, las aguas, nadaban células en el mar independientes que por su tamaño pues no revestían mayor importancia, pero que con el pasar de los años, parte de la evolución, sucedió que las bacterias que estaban en ese momento también en el mar, organismos unicelulares, es decir, también muy pequeños y que nadaban por su cuenta, terminaron fusionándose células con bacterias y generaron de ahí para adelante la evolución. La bacteria le dio a la célula la capacidad de producir energía y la mitocondria. Que más adelante Sí. se llamó mitocondria, que la conocemos como mitocondria, pero que en realidad es una bacteria modificada, por fortuna, porque fue esa simbiosis la que permitió la vida. La teoría endosimbiótica que llaman los biólogos. Exactamente, Doc. Y esto ya le permitió a la célula también comenzar a multiplicarse y reproducirse. De manera pues que eso explica de alguna manera la importancia que ha tenido la célula en la evolución del hombre. Y hay que tener en cuenta que la bacteria, y hay que tener en cuenta que la bacteria soporta temperaturas infernales demasiado altas y también temperaturas demasiado bajas, y puede vivir tranquilamente en cualquiera de los dos ambientes por millones de años. Por eso sobreviven, lo que usted dice. Exactamente. Incluso algunos también hablan de que en meteoritos se han encontrado bacterias provenientes del espacio. O sea, imagínense ustedes lo que una bacteria puede aguantar, viajar en un meteorito por no sé cuántos miles de millones de años, luego caer incandescente a la Tierra y aún seguir viva. De manera que eso es de entrada lo que nos
lo que nos habla del origen de las bacterias. Y hablando ahora del tema de cómo evolucionó la mitocondria, es importante contarles o mencionarles que entonces hay una relación directa entre las mitocondrias que componen nuestras células, que son las centrales energéticas, como lo mencionamos hace un rato, y las bacterias del resto del organismo. Tan así que la gran mayoría de nuestros procesos de salud e enfermedad dependen de la adecuada o del adecuado balance y comunicación que haya entre las bacterias que están dentro de las células, que para el efecto los vamos a llamar mitocondrias, y las bacterias que están por fuera de las células. Eso está genial, o sea, hay unas bacterias que ya se consolidaron dentro de nuestras células específicamente, que son las mitocondrias, que son las células que nos dan la energía, pues son las partes, los organismos celulares, organelos, como se llaman, y tenemos otras bacterias que están afuera, y entre ellas se comunican. Se comunican y de manera rápida, porque basta solo una señal, digamos, de las bacterias que están en el intestino. Usted se comió algo que le cayó mal, un camarón, por ejemplo, y si esa bacteria detecta que es una sustancia alergénica, es decir, que le produce alergia, la respuesta es inmediata y ustedes se dan cuenta que se comieron un camarón o cualquier otra cosa, un pedazo de piña, de mango, hay quienes son alérgicos al mango. Sí, cualquier cosa, y la reacción es inmediata a nivel de la piel, en cosas de segundos incluso. Entonces eso quiere decir que la comunicación es efectiva y es al instante. Y es una comunicación como la radio, nos escuchan en todos lados porque y hay unos que tienen que tocarse el uno con el otro, ya tienen wifi y tienen todos los sistemas sí. Y celular además en ese sistema de multiseñal y tienen grupos de trabajo y todo. Pues a veces cuando pensamos en las partes celulares nos parece muy extraño, pero en la vida lo hacemos hoy en día y seguramente ellos que tienen 600 millones de años de evolución, los gérmenes, pues lo hacen mucho mejor que nosotros. En un momento seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio. Bien, entonces todos estos gérmenes, estos bichos que tenemos ahí se comunican de manera inmediata, de manera además en todas las direcciones, clara, concisa y producen resultados, en lo malo y en lo bueno. Sigamos. En lo malo y en lo bueno, exactamente. Si yo mantengo mi flora bacteriana en buenas condiciones y tengamos en cuenta que flora hay en todo el organismo, en la piel, en los oídos, en las mucosas, en los ojos, en el recto, pero la principal población de bacterias que tenemos están a lo largo de nuestros metros de intestino. Si nosotros tenemos en cuenta que el intestino es la primer barrera que encuentran los gérmenes y los alimentos y todo lo que ingerimos a la boca, pues ya tenemos una idea de la importancia que esta barrera ofrece a través de la presencia de las bacterias para el resto del cuerpo y cómo depende de ello nuestra salud. Entonces, ¿qué sucede? Si yo tengo una barrera bacteriana en buenas condiciones en mi intestino, pues yo voy a gozar seguramente de buena salud porque esas mismas bacterias se van a encargar de decidir qué pasa hacia mí, de lo que yo consumo o entre en contacto, qué puede pasar al resto del organismo y qué necesariamente quedará ahí bloqueado y tendrá que ser eliminado. Eso si mi flora bacteriana está en buenas condiciones. Si tengo una flora bacteriana alterada, pues seguramente va a comenzar a dejarme pasar sustancias que no deberían pasar y que terminan enfermándome. Pero hay algo más importante que eso y es que de mí depende, es mi responsabilidad que yo no exponga a mi flora intestinal, a mi flora bacteriana, a sustancias que son potencialmente dañinas. Las bacterias hacen resistencia hasta que con el paso del tiempo yo insistir en consumir alimentos o en consumir sustancias que las dañan, pues terminan franqueando esa pared y yo comienzo a enfermarme. Y entonces por eso es que hablamos, y de eso no es de ahorita, se ha hablado mucho tiempo atrás, que toda enfermedad comienza en el intestino. Sí, yo creo que ese es un término que los antiguos decían y que los modernos nos toca empezar a reconocer, aunque nos guste comer porquerías, pero tenemos que ponerlo en el lenguaje concreto. El intestino, pues aquí estará el origen de la salud y de la enfermedad. Pero entonces usted nos dice, la primera barrera que se hace ahí desde el punto de vista civil, digámoslo así, sin ponerle aquí política, sino en un problema de que hay delincuencia y todo que se quiere meter a nuestras casas, el que lo bloquea son las bacterias. Si no están, pues evidentemente se meten a las casas, hacen fechorías, no solamente otras bacterias malas, porque hay bacterias de los dos tipos, sino también los alimentos pesados, cosas que nos caen mal. Esa primera barrera. Pero usted decía, si hay cosas que le hacen daño y cosas que le hacen bien. Dígamelo los dos para que los tengamos claros. Bueno, todo lo que genere inflamación a nivel intestinal va a ser un
un efecto agresivo contra las bacterias. ¿Qué genera inflamación intestinal? El gluten, por ejemplo, está generando inflamación intestinal. Bueno, pero ¿y por qué el gluten si toda la humanidad comió gluten? Uno ve la Biblia y ve la historia de Moisés y ve los pueblos egipcios y todos comían trigo a la lata. El trigo tiene una molécula, una proteína que se llama gluten. ¿Por qué ahora se volvió malo? Porque es que si tú ves, por más que llevemos muchos años comiendo gluten, si sumamos esos años no suma más de 200, 300 años. No, y bueno, lo que fuera. Y el organismo no se ha adaptado todavía a metabolizar la gliadina, que es la proteína del gluten, en comparación a cosas como, por ejemplo, las proteínas de la carne o otras proteínas de origen vegetal o vegetales como el aceite de oliva, como el ajo, como el romero, que son mucho más antiguos y que han venido evolucionando con la humanidad, y en consecuencia el intestino lo reconoce y lo metaboliza. Uno de los problemas que tenemos con la alimentación actual es que nosotros evolutivamente seguimos teniendo un sistema digestivo de la época de las cavernas, de cuando éramos todavía ni siquiera sapiens. Y la alimentación que le estamos dando actualmente es demasiado moderna, incluido el gluten. Es demasiado moderno para nuestro sistema digestivo. Entonces todavía no nos acostumbramos a metabolizarlo y eso genera pues un proceso inflamatorio porque lo asume como una sustancia extraña. O sea, todo, además, ahora le echamos colorantes, saborizantes y estimulantes y miles de cosas más, también le pasa lo mismo. Además de eso, pues, eso, y fuera de eso, es la culpa de la industrialización de la comida. Antes se comía del árbol si había, y se comía carne cuando había, y no había casi miel, entonces no se consumía tanto dulce. Ahora la industria se ha encargado de endulzar todo con azúcar para hacerlo más atractivo, porque bueno, ese es otro tema, ya sabemos que eso genera adicción y entonces un producto que se venda sin azúcar no va a ser tan exitoso como aquel que le pone una carga importante de azúcar. Sí, se vuelve delicioso además. Sí. Bien, entonces, inflamación, le echó el muerto aquí al gluten, ¿a qué más? Al azúcar, también lo acaba de decir claro. De una manera indirecta. El azúcar, los carbohidratos, el exceso pues de carbohidratos van también a favorecer el daño en la microbiota. La leche. Ay, la leche también se metió. Tengo que mencionar la leche. Pero la leche materna no. No, por supuesto que no. La leche materna para los terneros es la de vaca y la leche materna para nosotros es la de mujer. Claro. Entonces aquí tocaría que fuera la leche. Sí, hay que mencionar, pero es que es la razón existe. Nosotros nacemos con enzimas para metabolizar la leche, nuestro sistema digestivo tiene enzimas que metabolizan la leche, pero comienzan a desaparecer después de los 6 meses de vida. Eso aplica para los mamíferos en general. Bueno, uno no ve que salvo los gatos que les damos, aunque les cae pesado, ningún animal toma leche después de adulto y menos de otro animal. Exactamente, solamente lo hacemos nosotros. Ahora, es entendible que la leche hace parte de nuestra canasta familiar, que es un alimento relativamente económico, que la gran mayoría de hogares, por más humildes que sean, aspiran a tener para la bolsa de leche, y es un alimento que no podemos retirar. Pero si ya tenemos una circunstancia donde nuestra salud depende de que yo deje de tomar leche, necesariamente hay que decirle a nuestros pacientes, por favor, suspendan el consumo de leche. Además hay leches alternas, vegetales, ¿no? Sí, pero digamos la leche, entonces le quitamos la lactosa, ¿es mejor? Probablemente se tolere mejor porque las enzimas con las que nosotros nacemos están destinadas a metabolizar precisamente eso, la lactosa. O sea, si le quitamos la lactosa, le quitamos la grasa y le quitamos la proteína, se llama agua. Agua. No nos queda, ahí es mejor hacer... Deslactosada, desproteinizada y baja en grasa. Y deshidratada, sí, falta es deshidratarla. Pero sí, son de las cosas que hay que poner en la balanza, qué me sirve más, si consumirla y tolerarla o definitivamente retirarla para mejorar una cuestión de salud. Puntualmente con el tema que nos ocupa, que son las bacterias, pues la leche las puede afectar. Pero hay una cosa, doctor Santiago, y es que los fermentos sí son apetecidos por las bacterias. Eso quiere decir que si yo fermento la leche, seguramente va a ser mejor tolerada por la bacteria. Quiere decir que el kumis, por ejemplo, se toleraría mejor. Y ahora, el yogur, además, porque tiene precisamente las bacterias que están ahí la han metabolizado. Exactamente. Entonces, kefir, el kumis y el yogur. El kefir, ya que lo menciona, es una de las excelentes elementos para fermentar la leche,
porque desnaturaliza la lactosa. Es como si le quitara la lactosa, como si la rompiera, y entonces la leche se puede tolerar de mejor forma. Pero además, una leche fermentada con kefir, mi estimado doctor, alimenta, y mis queridos oyentes, un dato importante, alimenta a las bacterias de mi intestino. La otra estrategia, además de no darle cosas que dañen a la flora intestinal, pues es darle alimentos que sí favorezcan la proliferación y la vida de las bacterias en nuestro intestino. Ya vamos a hablar de algunos elementos que nutren a las bacterias y que los favorecen. Otra cosa que también afecta mucho el sistema de bacterias son los embutidos. Eso. Vamos a tocar el tema de los embutidos y qué les sirve. Con los embutidos, como les decía, todo lo que genera inflamación a nivel intestinal pues va en contra de las bacterias. Y los embutidos, pues ya para nadie hoy en día es un secreto que generan distensión abdominal y problemas de dispepsia por la composición que tienen, en especial por las sustancias preservantes. Un embutido puede durar cualquier cantidad de tiempo y no se daña, es precisamente por esas sustancias, y por otras como el glutamato monosódico que le colocan para darle sabor y una agradable presentación a la vista del embutido, entre otras. También está el famoso colorante Yellow Fay, que es la tartrazina, que sin duda tiene estudios que demuestran que es tremendamente alergénico. Si hay alguien en su familia o los niños están presentando alergia de tipo rinitis, dermatitis, revise si en la lonchera está llevando embutidos y si es un adulto si los está consumiendo. Entonces, todo esto que genera inflamación va en contra de la población bacteriana y, como decíamos al comienzo, la mayoría de enfermedades comienzan por el colon y esa es una de las razones, es la alteración de la flora bacteriana normal. La alteración que la hacemos por esto, pero la podemos ayudar ¿con qué? Ok, hay recursos muy sencillos para poder mantener la flora intestinal, la buena flora intestinal, que incluso una buena flora intestinal se encarga de controlar la mala flora, los parásitos, y en general son los fermentos. Fermentos como el mismo kumis, como hablábamos, el yogur, el chucrut, el famoso chucrut. En Europa lo llaman picles también. De origen europeo, que se hace con repollo y un procedimiento para fermentarlo, es excelente para mantener la flora intestinal. El ajo, consumo de ajo. Sí, además el ajo fermentado y el añejado, que es tan rico y que lo tienen hasta comercialmente. Pero cuénteme, el masato, el guarapo, la chicha, ¿cómo se llama? La forcha. Forcha, sí, pues claro, esos son fermentos. En los estudios uno podría pensar, viendo el comportamiento de las bacterias ante los fermentos, que casi que cualquier fermento, cualquier cosa que se alimente y que yo lo fermente, es de beneficio para las bacterias. Plantas como el diente de león, hay otro preparado que se llama la jicama, el tapimambo, tapimambo, eso sí nunca lo he oído. Son fermentaciones ya no de frutas, sino de plantas, pero que también, por el hecho de estar fermentadas, son beneficiosas para las bacterias. Ahora, actualmente la investigación en bacterias nos ha dado también productos de altísima tecnología que nos permite no solamente nutrir nuestra flora bacteriana, sino favorecer a que se reproduzca de mejor forma, en mayor número, y con ello pues, obtener todos los beneficios que nos da una flora bacteriana normal. Esta tecnología viene hecha con plantas medicinales, desde luego. Contiene metabolitos del olivo, del romero, del frijol negro, el té verde y otras plantas que han sido previamente también fermentadas con bacterias. Pero hay una característica especial en estos productos que nos ofrece la tecnología moderna, y es que las bacterias con que se fermentaron son bacterias que han sido asociadas a la vida longeva de algunas personas en el planeta. Lo que quiere decir, y eso es otro tema importante de las bacterias, que de alguna manera, o no de alguna manera, de una manera muy importante, la calidad de nuestras bacterias determina la calidad de mi vida y mi longevidad.
Eso quiere decir que si nosotros tenemos bacterias que son campesinos en nuestra flora intestinal, que tenemos además una primera barrera, pues tendríamos más vida. ¿Y uno puede importarse esas bacterias? De alguna manera sí. Inicialmente lo que se hacía era un trasplante de bacterias. De las personas más longevas del mundo se obtenían sus bacterias. Sí, eso se ha hecho, suena un poco antipático, sí, ¿no? Uno dice el trasplante, bueno, de materia fecal y esas cosas. Sí, exacto. Pero se hace, yo sé que sí, se hace. Se hizo. De hecho, el creador de la terapia floral ya decía eso, esto no es algo reciente, incluso ya al siglo pasado, a principios de las primeras 30 años del siglo pasado se hablaba de eso y se crearon vacunas y se crearon trasplantes. Suena muy antipático. Dígame algo que no sea como tan pues escatológico. Escatológico. Pues era un procedimiento que solamente se le daba a los monarcas y a las personas de alta posición en la sociedad, pero no dio el resultado que se buscaba y bueno, se suspendió además por lo que ya sabemos. Entonces, lo que se está haciendo en este momento es que se fermentan estas plantas con bacterias de personas longevas y una vez se ha logrado el fermento, la bacteria se retira y el metabolito, que es el resultado final, es como si yo tomo la leche, le pongo bacterias, quito las bacterias y lo que me queda es el yogur y el kumis y eso es lo que me tomo. Eso es lo que se está haciendo con las plantas y ese producto hace que mi flora bacteriana, que ya como la tengo me quedó, pero la puedo mejorar. Entre otras cosas, factores como que si yo nací por cesárea, mi flora bacteriana va a ser diferente a que si yo nací por vía del canal vaginal. Sí, las bacterias que hay en la piel cuando se hace la incisión para la cirugía son diferentes a las que hay en el parto normal y eso el niño no se las va a comer, pues porque textualmente las está comiendo cuando está saliendo. Exactamente. Entonces, la flora intestinal de una persona, de un niño que nació por vía vaginal, va a ser mejor y le va por lo tanto a proporcionar mejor salud a lo largo de su vida que la flora bacteriana de un niño que nació por cesárea. Entonces, ¿qué pasa? Si yo nací por cesárea, no voy a tener la misma flora, pero no quiere decir que yo tenga que exponerme a las posibles patologías que se han asociado a esta situación, sino que a través de estos fermentos puedo mejorar la calidad de mi flora intestinal y puedo lograr que mis bacterias estimulen. Es que hay una relación muy directa entre las bacterias y mis genes y puede hacer que mis bacterias, así sean poquitas, estimulen mis genes de longevidad, porque han sido productos hechos con bacterias de personas longevas. ¿Me hago entender? Lo que quiere decir, como hablábamos al comienzo, que esa comunicación entre bacterias y células a través de las mitocondrias sí es efectiva incluso para mejorar mi calidad de vida. Si voy a tener un Alzheimer, si puedo prevenir el Parkinson, si puedo prevenir la diabetes, si puedo tener una capacidad mental que me permita a mí sobrevivir en medio de la competencia diaria, etcétera, etcétera. Eso depende de las bacterias. Interesante, ¿no? No depende solamente depende de las células, pero las células se comunican con las bacterias, juegan como una, tenemos importada una bacteria en nuestro interior, o varias, porque hay células que tienen muchas mitocondrias, el corazón, para no ir muy lejos, tiene más mitocondrias que cualquier otro órgano del cuerpo, o otra célula, cada célula del cuerpo, y las utilizamos, y esto es una comida para las bacterias, en lo que usted está diciendo en último, le estamos dando, pues en la microbiota hay los probióticos y los prebióticos. Estos funcionan, probióticos son estas bacterias, los prebióticos son estos alimentos específicos, porque hay que darles de comer. Entre otras, usted, como cuando usted tiene unos guardianes, pues tiene que llevarles comida, cuando tiene unos campesinos, tiene que darles comida, no solamente pedirles que hagan, sino ayudarles a que lo hagan. Claro que sí, y favorecer de alguna manera su reproducción, ¿no? Que eso es lo que buscamos con... Claro, que las buenas, ¿no? Sí, las buenas, sí, por supuesto, sí. Sí, también hay malas, que en un momento dado pues pueden ser tan peligrosas que necesariamente tenemos que utilizar el antibiótico, pero es bueno también recomendarle a nuestros oyentes, nuestros pacientes, que una vez que hayan tenido que pasar por una experiencia de antibiótico, porque si hay que hacerlo, también piensen en repoblar otra vez su intestino o pedirle al médico que le ayude a repoblar su intestino con probióticos, con bacterias que ya se consiguen también en el mercado de diferentes marcas, para volver a tener como esa flora intestinal en buenas condiciones. No, y hay pacientes que por necesidades infecciosas, por procedimientos, por lo que sea, han de tomar antibióticos permanentemente y están matando su flora. Por supuesto, están también acabando con los
gérmenes patógenos que llamamos en medicina, y eso está muy bien, si el médico se los recomienda están bien indicados, pero tomar probióticos, y ustedes tienen productos, bueno, ahí lo que se está hablando es de origen japonés, que tienen la capacidad de ayudar a estas bacterias a que se reproduzcan para que también compensen. Si hay más campesinos de los buenos, en Colombia tenemos millones de campesinos. Mi papá era un campesino y yo siempre los voy a defender porque aprendí de un campesino y me dio todo lo que soy ahora, y no solamente desde el punto de vista del conocimiento, sino desde lo que me enseñó como persona ética y responsable, y creo en los campesinos colombianos, es que le ayudemos a que se contraste con las bacterias malas, que tengamos más buenas, en sentido no solo figurado sino biológico, y también para que tengamos la capacidad de tener más energía, de más salud. Usted hablaba de la prevención de la diabetes, la prevención del Parkinson, de las enfermedades degenerativas, de la hipertensión. ¿Cómo lo logran las bacterias? Pues, a ver, Doc, la bacteria, nosotros tenemos dentro de los principales grupos de bacterias, hay dos grupos. Por el nombre no se enreden, pero sin embargo los voy a mencionar. Son los bacteroidetes y los firmicutes. Y estos dos... Esto sonó como un insulto de los que Dayan me dice cuando está brava, pero bueno. Firmicute y bacteroidete, ¿no? Sí, no, pero ya me pusieron el doctor Flojas en el otro lado. ¿Ah, sí? Sí, en la parodia que me hacen aquí en la Luciérnaga. Ahora, bueno, siga. Bueno, son dos grupos de bacterias, no se compliquen por el nombre. Lo importante es que ellos son los que manejan en gran parte nuestro metabolismo. Y esto es interesante porque unos son encargados de mantenerme a mí con buen peso, porque son bacterias que no desdoblan demasiado los alimentos, y los otros son de las que cogen un pan y lo convierten en tres. Entonces esas son las que predominan en las personas que se dicen, pero sí, yo no como mucho, doctor, y ahora se les puede creer que a lo mejor sí no como mucho, pero si sus bacterias son de las que triplican las calorías, pues con ese poquito que coma ya se sube de peso. Mientras que las personas flacas, como dice un colega, los malditos flacos, que comen de todo y no se suben de peso, pues seguramente, aparte de que a lo mejor haya algún tema tiroideo y demás, pero desde el punto de vista de las bacterias, a lo mejor tengan unas bacterias que favorecen a que no suban de peso. ¿Qué tiene que ver esto con el tema del Alzheimer y el Parkinson, las enfermedades crónico-generativas? Pues que esos excesos de calorías que se puedan convertir a expensas de nuestra flora bacteriana van a generar unos aumentos importantes de azúcar que va a la sangre y que luego van a llegar a las otras bacterias, que son las mitocondrias, como hablamos al comienzo. Y si hay un exceso de azúcar que sobrepase los 25 gramos al día, dicho esto por la Organización Mundial de la Salud, sí, esos excesos de azúcar comienzan a dañar las mitocondrias de donde caiga. Si por desgracia genéticamente tiene una predisposición a tener problemas de Alzheimer, seguramente esos excesos caerán al cerebro y comenzará a dañar el cerebro. Si es de artritis, pues dañará las articulaciones. Entonces, es esa la relación que hay entre las bacterias, las mitocondrias y este tipo de enfermedades crónico-degenerativas. Por el contrario, si mi flora bacteriana es estable, es equilibrada, no quiere decir que yo coma todo lo que quiera y no pasa nada, pero la posibilidad de enfermarme va a ser mucho menor que si tengo un desequilibrio en mi flora intestinal. Claro, si tengo un patrimonio familiar bueno, pues puedo gastar más dinero, pero también lo puedo comer todo. Y si tengo menos patrimonio, pues tengo que aprender a ahorrar. Y ahorrar en este significa no darle más azúcar al cuerpo, darle más de este tipo de bacterias. Y usted habla de productos. ¿Dónde se puede averiguar este tipo de conocimiento, de información más técnica, científica para los interesados? Ustedes pueden colocar microbiota y nanotecnología, por ejemplo, en Google. Sí. Y ahí van a encontrar bastante información. Pueden también en la página nuestra encuentran algo de información del tema. ¿Cómo se llama? Esta es medicuantica.co. ¿Medicuantica todo pegado? Sí, con C, medicuantica todo pegado. ¿No con Q? No, con C. Medicuantica. Medicuantica.co. Sí. Y quienes ya quieran alguna información más puntual, pues lo pueden hacer al teléfono 310. Démelo. 310-461. 8391. 8391, así es. O al 310. Dele. 213-5410.
310-213-5410, Medicuántica, así como suena, con C.com. También pueden encontrar, entonces ponen ustedes microbiota y nanotecnología, porque lo que usted está hablando, nano es 1 por 10 a la menos 9, eso significa muy chiquitico, muy poquita cantidad, pero así funciona la vida. La vida es además a ese nivel, o sea, nosotros la vemos grande, pero si consideramos nosotros frente al planeta somos cuánticamente, por eso la palabra cuántico, como nanos, y así es la Tierra frente al sistema solar y todo así sigue. Eso son simplemente escalas y escalas. Doctor Osvaldo Rojas, muchísimas gracias. Con mucho gusto, doctor, gracias por la invitación, como siempre un placer. Un placer para nosotros. 310-213-5410 o si no 310-461-8391, Medicuántica con C.com, doctor Osvaldo Rojas. .co. .co. .co, sí, solo... Gracias, porque si no se meten donde no es. Sí. Y también pueden ver microbiota, nanotecnología, y con este médico cirujano de la Escuela de Medicina Juan N. Corpas, especialista en dismetabolismo en la Universidad de Cali y medicina de regeneración fisiológica en la Universidad de Milán, Italia. Nos habla también de terapias no farmacológicas y en este caso de la microbiota, esos bichitos buenos que tenemos en el cuerpo y no solamente que los tenemos como una anécdota, sino que son indispensables para la salud y la vida. Doctor Osvaldo, muchas gracias. A ustedes muchas gracias, feliz noche. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya